voy a darle la bienvenida a alguien muy especial de nuestro equipo. Él es mentor de la mujer que hoy nos va a acompañar, de la mujer que va a compartir generosamente su historia. Y por supuesto se imaginarán que es una figura muy importante porque es el que ha podido ver de primera mano la transformación, ha sido el que ha tenido que sostener también muchas de las batallas, porque les digo una cosa, en este proceso hay días buenos, pero también hay días muy retadores. Entonces tenían que estar aquí porque él se conoce, le decía yo hoy en un audio, tú te conoces todos los recovecos de esta historia. Así que quiero que me ayuden a darle la bienvenida al gran Gorky Castro. Amigo, qué bueno tenerte aquí. Gracias, gracias, mi Ander querida, gracias por esta bienvenida. Pues nada, todo es honra y gloria de Dios, del Señor, así que si estamos acá es porque estamos siendo usados por Él. Cualquier cosa es gracias a Él. Y nada, feliz, feliz de tenerles a ti aquí a todos. De una u otra manera, espero que hoy hablen a nuestra mente, a nuestro corazón, lo que tenga que llegar, el mensaje que tenga que llegar. Así que feliz de estar acá y con Tere, que ya mismo la vamos a presentar, pues encantado de compartirles esta historia. Wow, qué lindo lo que te ponen en el chat. Mira, Jas te pone excelente persona, hijo de Dios. Estoy de acuerdo con eso. Amén, amén. Amigo, tengo una pregunta. Desde tu perspectiva, que has estado en primera fila, ¿por qué crees que todos los que estamos hoy conectados tenemos que escuchar esta historia? ¿Qué hay detrás de ella que es tan valioso? Uf, tremenda pregunta. De hecho, tú ya lo dijiste hace un momento, yo me identificaba o a mí me pasó, lo dijiste. Y creo que esa es una de las razones, porque a muchos quizás cuando lo empecemos a escuchar la historia vamos a ver que hay cosas con las que nos identificamos. Creo que por eso es importante hoy estar aquí. Al menos yo también me identifico. Cuando empecé a entender y a escuchar la historia de Tere, me di cuenta que, wow, era muy parecido a lo que yo había vivido. Así que nada, de una u otra forma, las historias se parecen y creo que es importante ver que es posible salir de ese hueco, como tú dijiste. Entonces creo que por eso es importante ver que hay personas que lo Ujú. están logrando. Sí. De alguna manera todos los que hoy estamos conectados hemos pasado por dolores en las relaciones, que es ahí donde Dios depositó el tesoro de la felicidad. Y cuando pues no existe relaciones sanas, sólidas y felices, sí hay dolor, hay sufrimiento y se siente pesada la vida. Del 1 al 10, porque a pesar de que todos hemos vivido historias dolorosas, parecidas y nos identificamos, pero yo quiero, siempre hay un grado de complejidad. Y quiero darle a la gente que ahora nos escucha como un rango, una idea, del 1 al 10, qué tan complejo era el caso de nuestra invitada de hoy. Wow. A ver, voy a, quizás esto no le guste a Tere escucharlo porque esa pregunta no se la pensaba, no se la tenía prevista, pero yo pues, te podría decir que un 9, de un 8 a un 9. ¿Por qué? Principalmente porque cuando llegó era una mujer sin esperanza, o sea, total. Y quiero ser honesto, yo vi la historia y obviamente nosotros acá vemos muchas historias, pero cuando yo la vi, o sea, en cámara, por así decirlo, dije, wow, esto está fuerte, o sea, qué duro, ¿no? Y eso que no tenía todo el contexto todavía. En la primera llamada, en la primera sesión, yo dije, wow, qué fuerte. O sea, la primera impresión fue esa. Y claro, ya luego la historia se fue desarrollando y se dieron muchas cosas. Entonces, te podría decir que un 8 o un 9 eh, era la complejidad. Yo recuerdo porque oramos por todos nuestros alumnos, pero recuerdo cuando pediste intervención especial por ella, porque era un caso que tenía algunas aristas y porque la palabra bueno, ella está aquí, ya no lo contará ella, pero la palabra con la que recuerdo que describiste esos primeros acercamientos fue vacía. Se ve vacía, vacía, sin esperanza. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así, se han sentido vacíos? ¿Se han sentido que Dios se ha olvidado de ustedes o que realmente hay un problema tan grave en ustedes que no puede ser resuelto? Y no saben cómo salir de ahí, a pesar de que pueden estar rodeados de gente, se sienten solos, que están viviendo con estos solos. Total, estoy de acuerdo. Mm. Era un 8 o un 9. Bueno, no quiero alargarme más, te dejo a ti, porfa, preséntala, yo interactuando, la gente no se olviden, van a ir haciendo preguntas en el chat y dejando también sus reflexiones, ¿ya? Vamos. Genial, genial. Gracias, André. Bueno, sin más, pues la invitada de honor a este espacio, quien de primera mano
nos va a contar esto que ya estamos anticipando. Pues Teresa Sigala, que está aquí en este espacio, por favor pongan ahí sus emojis, sus corazones, su bienvenida para Teresa. Pues bueno, ella actualmente tiene 42 años, tiene una hija de 15 años, vive en los Estados Unidos, en el estado de Texas. Y básicamente pues vamos a entrar a conocer, porque no quiero yo ser el que les llene de información de su vida y detalles, sino más bien ver que ella nos cuente cómo vino acá, qué pasó, qué le trajo y demás. Así que esa es la primera presentación que les puedo dar. Y nada, bienvenida Tere, gracias por estar aquí, qué gusto tenerte, gracias por tu corazón generoso, porque eres valiente al compartir esto, pues no todos quizás nos atreveríamos a hacerlo. De verdad, gracias por compartirlo, gracias por tu corazón generoso. Bienvenida, buenas noches, gracias por estar acá. Hola, buenas noches a todos ustedes. A ustedes, gracias por este espacio, por permitirme compartir un poco de mi historia y el proceso que llevo ahora y lo que mi Padre Dios ha hecho en mí en estos meses. Hermoso, hermoso. Gracias, Tere. Entremos en materia para que la gente conozca más de tu historia. Creo que todos están ansiosos de verla, de escucharla sobre todo. Así que, Tere, cuéntanos, ¿cómo vivía la Tere de antes, la Tere de hace unos meses, de hace unos cuantos meses ya? ¿Cómo vivía antes? ¿Cuál era el dolor más fuerte que tenía en su vida? ¿Qué nos podrías decir? Mucho que decir. Realmente por años viví en una dependencia emocional en las parejas que llegaban a mi vida. Era una dependencia que realmente cada vez me dejaba más vacía, más hueca, perdón, rota. Eh, Cada vez me aceptaba menos a mí misma, me rechazaba a mí misma. O sea, era estar en guerra conmigo misma, sin esperanza. Siempre he creído en Dios, pero yo no tenía fe. No, no había fe. O sea, ya mi vida ya era ah, prácticamente estaba entrando en el conformismo, la vida que yo llevaba ya se me estaba haciendo algo normal. Dentro de mí yo decía, es que ya no hay algo mejor que esto. O ya era conformismo, ya era una vida triste, triste, totalmente. Aparte, una ansiedad por el futuro, de querer saber qué va a pasar mañana, si voy a dejar de sentir esto, si va a pasar una cosa o la otra, era horrible. Realmente vivía en un estado de depresión y ansiedad. Wow, aquí yo quiero Dices. intervenir un poco porque eh, esto de la dependencia emocional, si bien es un tema emocional, pero ¿qué, qué consecuencias estaba trayendo a tu vida en otras áreas, en tu trabajo, en relaciones con familiares, en la relación con tu propia salud, con tu cuerpo, con tu sueño? Cuéntanos un poco de eso. Bien, pues me afectaba en todos los aspectos, porque, bueno, en casa con mi hija, o sea, prácticamente ni nos hablábamos. Y cuando era hablar, yo explotaba de la nada por lo mismo que yo sentía dentro de mí. En el trabajo era realmente de igual manera, o sea, no agresiva, pero una dureza dentro de mí que lo reflejaba en mi cara. Eh, o sea, incluso había personas en el trabajo que me decían que, o sea, prácticamente me tenían miedo. O sea, y no porque yo les ofendía, mucho menos, simplemente al mirar mi cara de dureza. Eh, Mi familia aprendí a estar callada, porque esa misma dependencia me hacía sentir tan chiquita que ya me daba miedo hablar al decir algo que no estuviera bien, que no estuviera correcto. O sea, perdí totalmente mi identidad, que, que aprendí a callarme por miedo.
a decir algo que no estuviera bien. Mm, totalmente. Ahí, André, nomás aportar algo que me suena ahora lo que dice Tere. Cuando ella vino en sus primeras sesiones, pues no hablaba como ustedes la escuchan ahora. Era pues muy de pocas palabras, sonreír ni se diga. O sea, el día que yo vi la primera sonrisa en una sesión dije, wow, estamos avanzando. Y claro, se empezó a notar ya luego ese cambio. Entonces, es como ella dice, empezó a reflejar su guerra, esa guerra de la que habla, se empezó a reflejar hacia afuera, hacia los demás, sobre todo en su aspecto, en su cuerpo. Pero André, también quisiera como que Tere nos cuente en el tema de pareja, ¿qué es esto de la dependencia? Porque quizás muchos sí hemos escuchado el término, se lo ve mucho en redes y demás, pero ¿cómo te diste cuenta que era una dependencia? Empezando por ahí, ¿qué cosas hacías? ¿Cómo vivías para decir, wow, estoy bajo esta dependencia? Eh, Siempre en las relaciones que llegaban a mi vida, yo en la primera cita, yo ya idealizaba la relación perfecta, o sea, sin conocer a la persona, o sea, miraba algo muy pequeño que me atraía de esa persona, pero para mí ya era lo mejor. Ya no había nada mejor después de eso. Eh, Automáticamente yo empezaba a crear esa dependencia por, por palabras que me decía, palabras que me hacían sentir bien. Eh, en el momento que me empezaba a hablar bonito, a tener detalles, o sea, yo ya con eso, yo ya estaba dependiendo de esa persona por mis carencias. O sea, tenía una carencia de necesidad de sentirme validada, tenía una carencia de amor, de compañía, en todos los aspectos. Entonces, de ahí para adelante, yo ya dependía de un mensaje de esa persona. Si en ese mensaje no decía algo que yo quería escuchar, automáticamente me venían miles de emociones, imaginándome, creándome historias. Lo que yo hacía, yo tenía que estar en contacto con él. Si no recibía respuesta, yo me volvía loca. Era una ansiedad, una desesperación que yo quería ir corriendo a buscarle. O sea, a pasar por enfrente de la casa, asegurarme que estaba en la casa, por qué no me contestaba. Entonces, ahí empezaba yo a depender más y más de esa persona para yo sentirme bien, para yo que mi ánimo estuviera bien, sentirme tranquila, en paz. Yo necesitaba de esa persona, de esa validación, de todo, o sea, de un mensaje, una llamada, incluso de palabras. Si no me decía las palabras que para mí era lo que me hacía sentir bien, pues yo ya me imaginaba mil cosas, preguntaba y preguntaba. O sea, era que cada vez yo sentía que me volvía loca al no escuchar lo que yo quería escuchar, al no tener lo que yo quería tener de esa persona. Mm. Viene acompañada de mucha ansiedad, la dependencia. Eh, Totalmente. que, ajá. Tú dices, yo quería, si yo no escuchaba o leía lo que yo quería escuchar, ¿qué es lo que tú querías escuchar? ¿O qué es lo que tú querías que ellos te dijeran a ti? Ah, que querían estar conmigo, que de Mm, verdad yo les importaba, que era importante, que valía la pena, porque yo me sentía así de chiquita, entonces yo quería escuchar que yo valía la pena, que yo era alguien valioso, alguien mm, que podía ah, aportar felicidad, pero lo único que aportaba era inseguridades. Eh, Aparte de las inseguridades, aportaba mucho desorden, mucho caos. wow. Sí, aquí yo quiero para
para todos los que, además de escuchar esos síntomas que Teresa nos está compartiendo. La dependencia emocional se confunde con amor, ¿verdad? Entonces, yo quiero que, a ver, yo pasé por ataques de pánico, muchos en mi historia. Yo me identifico cuando dices que te ibas afuera de la casa de él para asegurarte si es que él estaba ahí. Yo llegué al punto de entrar a la casa de él sin que él esté, porque yo tenía las llaves, para revisar sus cajones, para ver si yo encontraba evidencia de qué estaba él haciendo, de si estaba con otras mujeres. Y Dios es tan perfecto, porque yo siempre lo digo así, que Él llega en ese momento a la casa y yo con mi mejor amiga estaba en su cuarto poniendo todo patas arriba. Se podrán imaginar el momento, o sea, me llevé a esos extremos, donde yo ponía en riesgo el invadir la privacidad de una persona, donde podía quedar, si yo quería ser amada, no iba a ser la amada, iba a ser la loca. ¿Qué hago yo en la casa de alguien poniendo patas arriba? Pero eso es lo que hace la dependencia, porque yo en nombre del amor quería defender esa relación. Entonces, este miedo intenso a perder a la persona, esta ansiedad cuando el otro se va, deja de responder, cuando nos evade, esta necesidad constante de ser validado, sí, tú me gustas, sí, yo te amo, sí, yo quiero estar contigo, tú eres la elegida, tú eres el elegido, tú eres el único, no esa persona en el trabajo, no, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Es un síntoma muy claro de dependencia. No poder poner límites también. O sea, yo me imagino que también te pasó, Teresa. Yo tenía pavor de poder establecer, dibujar la línea de lo que yo pensaba que no era correcto, porque tenía miedo a que esa persona me deje por eso. ¿Te pasó alguna vez? Todo el tiempo. Era lo que más me perdía. O sea, el miedo a perder a esa persona. eh, en ese aspecto yo aprendí a quedarme callada para no perder a esa persona, a aceptar cosas que yo no, que dentro de mí yo sabía que no estaba bien para no perder a esa persona. Cosas que yo no estaba de acuerdo, decía, sí, estoy de acuerdo, aunque no estaba de acuerdo, para no perder a esa persona. E incluso en momentos creo que hasta aparenté ser algo que no era, algo que le agradaba a él por no perder a esa persona. Ujú. Y el miedo a perder es la peor ansiedad que puede sentir alguien. El miedo a que una persona se vaya de tu lado es la peor ansiedad que yo he sentido en mi vida. Entiendo, puse corazones y les invito a todos que cuando Teresa o yo o Gorky hablemos de algo que ustedes han experimentado, envíen un corazón para como así saber que hay más gente en la sala, gracias Silvia, que hay más gente que ha pasado por esto, que se identifican con esto y que les está sirviendo, que vamos por buen camino. Total, anoten para los que están tomando nota, espero que sean todos, el miedo a perder. Ese es el gran miedo de la dependencia. Anótenlo, pónganlo en sus apuntes, ténganlo en su mente para que puedan identificar si es que ustedes en lugar de amar están más bien dependiendo de esa persona. Lo que hace este miedo a perder, como dice Teresa, es que modifiquemos todo, todo, hasta nuestra identidad. Tú acabas de decir, yo era alguien que no, pretendí ser alguien que yo no era, y yo también lo hice. Y en casos mucho más graves se permiten cosas como violencia, como abusos, como yo sabía que él estaba con otra, pero no podía yo salir de esa relación. Yo también estuve ahí. Yo también sabía que estaba con otra y yo tampoco podía salir de ahí. O sea, ya no te desvalorizas tanto que ya no importa, ¿no? Entonces, bien, tenemos Yo, algunos de esos síntomas. Dime, Gorky. sí, yo ahí quisiera pedirle a Tere, perdón que vayamos muy Sí. atrás, pero creo que es necesario también entender, porque a veces creemos que esto solo pasa con la pareja, o bueno, sí se va a reflejar ahí mayormente, pero ¿desde cuándo tú te sentías así, pequeña, chiquita, sin valor, rechazada, abandonada? ¿Desde cuándo tú te sentías así en tu vida? Ah, desde mi niñez. Desde mi niñez crecí sintiéndome rechazada, que no pertenecía
a ningún lado desde Mm. entonces. Sí, Wow, estas cosas me vienen a la mente, identifico. eh, vienen de esa necesidad de afecto, y se graban en nuestro inconsciente, gracias Diana y a tu corazón, se graban en nuestro inconsciente y después queremos resolver todo eso en la pareja. Y por eso hacemos lo que hacemos y decidimos lo que decidimos. Esto viene desde allá. Gorky, si te parece bien, yo ahora quiero preguntarle a Tere, ¿qué es lo que le anima a ella, no? ¿Qué es lo que, qué te hace decir, Tere, yo necesito ayuda? Ya no puedo hacer esto sola. Ah, cuando decidí, o más bien que dije, no puedo más, estaba en una relación. Ya la dependencia emocional ya estaba acabando conmigo nuevamente, pero ya era peor que antes. O sea, cada vez era peor. O sea, ya era de, no, no puede ser que cada vez que tengo una relación se repite lo mismo una y otra vez, pero cada vez me acepto menos a mí y me rechazo a mí misma. Me digo, pero ¿por qué soy así? ¿Por qué? O sea, ¿cómo vas a pensar que alguien te puede amar de verdad? O sea, yo era de insultarme a mí misma, agredirme a mí misma, rechazarme a mí misma por el rechazo de los demás. Cuando yo sentía el rechazo, yo me rechazaba aún más a mí misma y me aceptaba cada vez menos y no me gustaba porque soy así. Entonces, en esa relación dije, no puede ser, no, ya tengo que hacer algo, no puede ser que mi vida entera voy a seguir de la misma manera. Eso fue lo que me trajo aquí con ustedes. Mm. Tocar fondo, le decimos a veces. Sí, ya era de demasiado. Mm. Wow. Sí, tiene sentido. El dolor, bendito el dolor que nos permite pedir ayuda. Eh, no sé si en tu pregunta anterior, Gordy, querías explorar un poco los detalles de su vida en la infancia. Eh, ¿Nos quieres compartir, Tere, qué has vivido tú en tu infancia para entender un poco por qué en tu mente podría haber estas carencias? Bueno, yo crecí con mis padres de crianza. Mamá murió en el parto de mí, o sea, nací yo y mamá murió. Desde ese momento yo me quedé con mis abuelos paternos, que son mis padres para mí, mis padres de crianza. Papá, mi padre biológico, se casó, yo tenía como un año y medio de vida, pero nunca viví con él. Y yo crecí con eso. Ahora que estoy aquí con la guía de Gorky, me ha ayudado a conocerme tanto, me llevó hasta ese momento y yo crecí con el rechazo de papá, de mi padre biológico. Eh, ya al punto de que yo no podía, aún siendo una niña, yo no quería estar donde estaba mi padre biológico. Me causaba mucha am, vergüenza, me sentía avergonzada, eh, pero aparte sentía culpa de niña. Yo crecí con vergüenza y con culpa y con rechazo. Eh, Cuando conforme fui creciendo, ese rechazo se fue haciendo más grande, pero yo empecé a rechazar a mi padre biológico. Eh, Quizás mi rechazo hacia él era más grande del que yo sentía de su parte. Con la familia de mis padres de crianza, crecí con deuda. Crecí con deuda porque a mí siempre se me dijo, tu mamá murió, tu papá es él. Entonces yo crecí con deuda porque alguien me estaba dando algo que no tenía por qué hacerlo.
Entonces, yo a todo lo que me decían, me pedían, era así, aunque no me gustara, aunque no quisiera, sí, está bien, porque yo tenía esa deuda con ellos. Y aunque mis padres de crianza fueron los mejores padres que Dios pudo darme, eh, yo crecí con esa deuda. Incluso hasta hace poco eh, he sentido o sentía esa deuda. A mis 40 años aún sentía esa deuda con ellos. Yo no podía decidir algo por mi cuenta sin que ellos estuvieran de acuerdo o dieran validación a lo que yo quería, porque siempre, Tere, vas a hacer esto, vas a ir así, y yo, sí, está bien. Tere, tú eres la única que no está casada, ¿cómo ves si esto? Sí, está bien, por esa deuda con la que yo crecí. Y volviendo al tema de mi padre biológico, me hice adulta y el rechazo se hizo aún más grande de mi parte hacia él. O sea que toda mi vida he estado con rechazo. Es, es algo que me ha dañado bastante. Gracias, gracias Tere por eso que nos compartes, porque primero es muy valioso, es muy íntimo, muy profundo y de verdad gracias por abrirte a decirnos de eso. Y a los que estamos aquí escuchando, lo hacemos y lo preguntamos porque al inicio decíamos que el caso era complejo. Claro, cuando yo me encuentro frente a Tere y veo que, como ella misma decía, era una mujer sin valor, o sea, todo el tiempo rechazada, todo el tiempo se trataba mal, se insultaba, se agredía. Era una mujer que no tenía valor, que todo el tiempo había sido rechazada. Entonces, para entender de dónde venía eso, tuvimos que ir hacia atrás y ver cómo eso le estaba afectando en su vida, sobre todo en sus relaciones, en el conocer parejas o personas o el ya estar en pareja. Claramente le estaba afectando. Si hay algo que nosotros enseñamos aquí en nuestras escuelas es que todo lo que uno no sana, ese desequilibrio que tiene en la vida, lo trae la relación de pareja y ahí es donde se hace más grande. Entonces, claro, Tere necesitaba entender eso, necesitaba ver que eso estaba pasando y por eso, gracias Tere por compartirlo. En medio y aquí quiero hacerte otra pregunta, en medio de todo esto que batallaste durante estos meses, desde que llegaste acá, ¿qué batalla recuerdas que fue la que te marcó un antes y un después? Batalla me refiero a algo que realmente dijiste, wow, esto está duro de hacer, pero lo hice y marcó un antes y un después en mi proceso. ¿Qué dirías que fue? Ah, después de haber soltado una dependencia emocional con mi pareja con la que llegué aquí, la más difícil después de eso fue con mi hija. Mm. Ahí recuerdo que sí te dije, estoy pudiendo con todo, pero con esto no voy a poder. Me es imposible, no puedo, no voy a poder. Y ese imposible en ese momento, en este momento se está haciendo posible. ¿Y te refieres a qué? ¿A que hablaste con ella, te acercaste? ¿Qué rompiste? ¿Qué te rompió ahí con tu hija? Era de que yo no podía comunicarme con ella, o más bien ella no podía comunicarse conmigo porque yo explotaba. Cualquier cosa que quisiera contar ella, mi reacción era el enojo, o sea, yo no podía escucharla. Ella no podía hablarme porque yo explotaba, o sea, fueron años y años así. Fue realmente no comprendía, pero dentro de mí me decía a mí misma, pero ¿qué es que me pasa eso? ¿Por qué? No entiendo por qué reacciono así, por qué me enoja lo que me dice, por qué exploto de esta manera con ella, por qué no puedo comunicarme con ella. Wow.
ahí recuerdo y les comparto un poco a todos, es, pues ella se atrevió a acercarse desde otro lugar a su hija, ya no con violencia, ya no afectada por sus emociones, sino más bien, ok, voy a hablar, voy a atreverme a conocerle, a ver quién es, a hacerle preguntas. Y desde ahí se fueron rompiendo muchas cosas como tú nos cuentas, sin duda, Tere, creo que ha sido uno de tus grandes logros. Y de hecho, hablando de eso, cuéntanos un poco ya también qué logros has tenido, aparte de este de tu hija, aparte de soltar esta pareja con la que tú venías, como nos cuentas, ¿qué otro logro, de cuál logro te sientes orgullosa, aparte de esos? Del autocontrol. El autocontrol me ha hecho mejorar en todos los aspectos, tanto como en la dependencia emocional, como en la relación con mi hija, entre otras relaciones de trabajo, familia. El autocontrol, muy fuerte. ¿A qué, quizás en algún punto práctico, qué nos podrías decir que es autocontrol? Para quizás quienes no lo tenemos claro, ¿a qué te refieres con el autocontrol? ¿En qué Ah, situaciones, por ejemplo? bueno, un ejemplo voy a poner a mi hija, que era que yo no tenía control sobre lo que me pasaba. Empecé a tener autocontrol de esa emoción que me provocaba, de, de ese enojo. O sea, en vez de reaccionar, en vez de responder como yo respondía, empecé a controlar eso, empecé a controlar el reaccionar y empecé a escucharla. Ya no la interrumpía más, ya no le decía, oye Camila, pero ¿cómo se te ocurre? Mira esto, sino dentro de mí, con tu guía, eh, empecé a tener control sobre mí misma, sobre mis emociones, y en este caso la escuchaba y dentro de mí yo sentía todo eso que quería sacar como en automático, como toda la vida, Ujú, pero, ok, no, respira, cálmate y escucha, aunque en los primeros momentos ni siquiera la escuchaba, estaba yo más como la atención en controlar lo que yo quería sacar, pero con los días haciéndolo una y otra vez, esa emoción empezó a desaparecer y empecé de verdad a escucharle. Mm. Yo quiero porque parte de la promesa de hoy estar escuchando tu historia es entender el cómo. Gracias por compartir el qué, gestión emocional, recuperar ese vínculo con ella es demasiado importante, pero ¿cómo lo hiciste, Teresa? Para todos los que están escuchando y veo que Karen está apuntando, ¿qué fue lo primero? Puede ser una herramienta del curso, puede ser una reflexión de Gorky. Trae a tu mente ese primer paso práctico en el que tú pudiste hacer este cambio en tu control emocional. Fue, fue, Fue por la guía de Gorky. Él siempre conócete, o sea, reconoce la emoción, reconoce qué emoción es y qué te está causando esa emoción. Entonces, no es fácil, no es fácil, pero con trabajo se puede lograr. Yo, en lo primero que empecé a tener el autocontrol fue en esta relación con la que yo llegué. eh, a, Empecé en medio de las emociones, empecé a cuestionarme a mí misma, empecé a hacerme preguntas a mí misma, ok, como a respirar, a ver, ¿por qué te estás sintiendo así? ¿Qué es lo que te provocó esto? ¿Por qué te estás sintiendo de esta manera? Entonces, una vez haciéndome preguntas, revisando ya fuera el escenario anterior o una palabra, un momento, es cuando ya empecé a reconocer la emoción. Eh, por ejemplo, eh, bueno, ya hablando de mi hija, voy a estar en esto.
yo no reconocía yo no entendía por qué de mi reacción así. Entonces, de ese momento que yo le digo a Gorky, sabes que con esto no puedo, me es imposible. Ya él me dice, primero que nada, ora mucho, pídele a Dios que te dé la sabiduría para entenderte, para ver qué es lo que está pasando ahí. Eh, Empecé a preguntarme, a cuestionarme a mí misma, pero ¿por qué? O sea, es que no es ella. Yo de un momento la culpaba a ella, pero me empecé a cuestionar a mí misma, a revisar conversaciones, momentos. Eh, de 2, 3 días después de que empecé a hacer eso, lo entendí, lo capté. Reconocí que la emoción que me provocaba cuando ella me hablaba eran sus respuestas, que yo quería que ella me respondiera como yo hubiera respondido, que ella sintiera como yo hubiera sentido. Entonces, una vez reconocido, dije, no, es que no puede ser que ella va a pensar igual que yo, no va a actuar igual que yo. Entonces, es ahí ya cuando reconoces la emoción y empieza a bajar todo. Todo empieza a tener forma, todo empieza a tener una verdad, una realidad en la cual yo ya empiezo a trabajar en lo que es la emoción, lo que me provoca y salgo de ello. Lo que antes una emoción me duraba unas semanas, me tenía ahí toda con depresión, toda enojada, molesta. Las emociones hoy en día las uso para conocerme. O sea, siento Wow. la emoción porque es imposible no sentirla, pero mientras estoy sintiendo la emoción, ya sea enojo, eh, tristeza, cualquier emoción que podamos tener, me empiezo a preguntar, a hacerme preguntas a mí misma. Entonces, en lo que yo me estoy cuestionando a mí misma, le quito el enfoque a la emoción y todo se centra en mi diálogo interno, que en 30 minutos, 20 minutos, mi corazón está en calma. Wow. O sea, es ese lo que te acelera el corazón por la emoción, ya sea cual sea, eh, al yo cuestionarme a mí misma, automáticamente se quita el enfoque en la emoción, lo que te provoca, y poco a poco va desapareciendo. Qué maravilloso. Wow. Para todos los que están tomando apuntes, quiero aportar un poco más a lo que ha dicho Teresa. El autoconocimiento es fundamental. Es de las primeras cosas que trabajamos con nuestros alumnos, poder guiarles en que conozcan cuáles son esas conductas, esos detonantes, esas personas, esas situaciones que les invitan a reaccionar impulsivamente. Es una autoobservación. Lo exploramos mucho en sesión privada. El mentor tiene un protocolo que cumplimos para poder hacer que la persona, como dice Teresa, le quite el enfoque a lo que no va a solucionar el problema y empiece a mirar donde exactamente tiene, escuchen esta palabra, el poder de cambiarlo, porque estamos muy enfocados en cosas que no podemos controlar. Yo quería que ella me responda como yo quería, dice Teresa, ¿no? Pero bueno, no tiene el poder. ¿Y cuántas veces, familia, nos enfocamos en lo que no tenemos poder de cambiar? ¿Ya? Entonces, esto es fundamental, autoobservación. Las emociones, o segunda cosa muy importante que has dicho, Teresa, las emociones no pueden ser guías de nuestras respuestas. Las emociones son información muy valiosa de mí, para mi autoconocimiento. La emoción no es una guía, la emoción no me lidera, la emoción me da información de cómo soy yo por dentro y de qué es lo que debo trabajar. ¿Te suena, Teresa? ¿Es lo que trabajaste Totalmente, con... sí, totalmente. E incluso ahora no es imposible decir disfruto emociones, porque una emoción negativa no se disfruta, pero realmente ya no tengo miedo a sentir esas emociones. Antes yo llegué a tomar pastillas para dormir durante el día para no sentir lo que me provocaban esas emociones. Entonces, hoy en día
Le agradezco infinito a Gorky que me enseñó a conocerme de esa manera y a mi Padre Dios que no tiene, que no debe de faltar en esto, porque claro, siempre poniendo en sus manos, pidiendo sabiduría, conocimiento. Eh, Hoy en día ya no tengo miedo a esas emociones, porque cada emoción que llega es algo nuevo que conozco de mí. Digo, ok, a ver, tranquila, ¿es algo real o es algo que estás imaginando? ¿Es de verdad algo que vale la pena, que puedes solucionar, que está en tus manos? Y me contesto, lo analizo, veo que no, respiro y sigo mi día normal. Y te repito, antes yo era de que duraba días, o sea, una emoción me quitaba el ánimo, me quitaba las ganas de levantarme por días. Y ahora esas emociones las estoy usando para conocerme a mí misma, para cuestionarme a mí misma, porque las emociones siempre las va a haber, siempre las vamos a sentir. Simplemente hay que, y yo lo digo ahora, en esas emociones, conócete, descúbrete. De lo que no conoces de ti, una emoción te puede mostrar mil cosas que no sabías que tú podías tener. Wow, esto es Totalmente de oro acuerdo. puro, oro puro. Antes de la siguiente pregunta, Gorky, quiero que no se nos escape lo que está pasando en el chat. Wow, cuán importante es el mentoreo y acompañamiento, dice Karen. Sí, hay muchas cosas que podemos resolver solos, familia. Sin embargo, cuando tienes un acompañamiento comprobado, cuando tienes un acompañamiento experimentado, ese tiempo se acorta y podrías evitarte muchos dolores y sufrimientos que no son necesarios. No necesitas seguir sufriendo y tocar más fondo para poder recién ahí pedir ayuda. La Vero nos dice, el autoconocimiento, autoexploración lleva al autocontrol y ella hizo algo, fue humilde y le pidió a Dios guía y ayuda para a esa autoexploración. Valiente mujer, gloria a Dios, totalmente, Vero, 100% de Gracias. acuerdo. Como ustedes saben, nosotros hacemos este proceso con Dios. El Señor es parte fundamental de la transformación de una persona. Decimos que no existe transformación completa sin el componente espiritual. Eh, y es así, lo hemos visto historia tras historia, lo hemos experimentado en nuestra propia historia. Así que gracias. Gloria a Dios, es admirable cómo todo lo has llevado, lo has sometido al conocimiento del Padre, te dice Karen. Maravilloso. Totalmente. Y nada más ahí, yo creo que si algo ha perdido Tere y que lo dice, es el miedo al rechazo. O sea, si hay algo que en esos sentimientos de los que habla, de si hay algo que ha perdido y sigue perdiendo y hacia allá se le sigue empujando, es a ese miedo al rechazo. Y de hecho, Tere, quiero preguntarte justo en esa línea, ¿cómo es ahora la nueva versión de Tere de pasar a esta mujer que se desesperaba y se volvía loca, como tú dijiste, porque no le contestaban y no le llamaban y no le buscaban? ¿Cómo ahora estás manejando ese aspecto de pareja? Ah, totalmente diferente, todo lo contrario a lo que vivía antes. Eh, Tiene mucho que ver que, que ahora siento un amor por mí. Ahora ya no busco mi valor en otras personas, en esa persona. Ya no espero que vengan a decirme cuál importante soy, porque yo me estoy dando a mí misma la importancia que me merezco. Y todo se vuelve más en calma, todo es más paz, me puedo comunicar con más seguridad, sin miedo a perder a esa persona. Y cuando pierdo ese miedo que ya estoy perdiendo por completo, ese miedo de perder a las personas, puedo ser yo misma. Estoy recuperando la identidad que me dio mi Padre Dios desde el momento que me trajo a la vida y, y todo es más simple, más sencillo, porque ya no existe ese miedo al rechazo ni miedo a perder. Eres libre, soy libre, puedo ser libre al tener contacto con otras personas, al comunicarme. Wow.
Qué hermoso, La Tere. Qué palabra, qué hermoso. poderosa. Soy libre. Esa Soy palabra libre. tiene mucho poder. En la dependencia no hay libertad. Te sientes prisionero. No, eres esclava, esclava, ya, no, ahora Sí. soy libre. ¿Qué entendiste? Como, porque, a ver, seamos realistas, si bien uno no ha puesto en práctica antes de sanar todo esto, pero sí lo he escuchado que uno es amado, he escuchado que no necesita validación en otro, he escuchado, pero ¿qué tuviste que entender tú? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia para que realmente tu mente pueda abrazar ese concepto de que eres amada y elegida desde el vientre de tu madre? Qué fuerte, mi Padre Dios. Mm. Él, él definitivamente. No, no olvido, nunca se lo he dicho a Gorky, pero en las primeras sesiones él me dijo algo tan fuerte que de ahí fue cuando eh, inició mi relación con Dios. No sé si lo recuerdas, Gorky, pero me dijiste bien fuerte. Me dice, ¿y por qué en vez de andar buscando quién te ame o a quién amar, no te enamoras de quien verdaderamente te ha amado desde el vientre de tu madre? Wow, let's go. Wow. Ahí como que dije, wow. Y aún así recuerdo que le pregunto, ¿cómo? Y él me dice, sí, ¿por qué no te enamoras de quien te ha amado siempre, de quien te ha aceptado siempre, de quien siempre ha estado contigo? Y yo dije, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo lo hago? Y me dice, así como te enamoras de un hombre conociéndole, de igual manera, conócele y te vas a ir enamorando de él. Y ahí inició todo. Ahí inició el cambio en todo, porque sin fe no podemos hacer nada. Creemos, a veces ni creemos en nosotros mismos, y si no tenemos fe, ¿qué es lo que te va a empujar? ¿Qué es lo que te va a ayudar para salir de donde estás? Y él fue realmente el que me ha ayudado a salir de donde estaba. Obviamente el conocimiento, todo lo que, la guiada que me ha dado Gorky, todo lo que he puesto en práctica y las ganas que yo tenía de cambiar mi vida, de no querer seguir en donde estaba. Es muy importante eso, pero la fe en Dios, el amor de Dios, te emociona, te llena de alegría. Pero Yo, yo te voy a hacer, perdona, amigo, dale, ya dale. solo esta, y perdón, te voy a hacer una pregunta que te hubiese hecho la Andrea de hace 15 o 20 años. ¿Cómo creer en un Dios que ha permitido que yo viva tanto quebranto? ¿Cómo creer en un, cómo? ¿Qué le dirías a esa persona? Ay, que es algo, voy a decir que puede ser algo simple pero fuerte, porque tenemos que vivir lo que vivimos para llegar al lugar en donde estamos. Wow. Y cuando Él permite lo que vivimos, no es que nos castiga, pero cuando Él permite una y otra vez lo mismo, es porque necesitamos crecer, necesitamos aprender para estar listos para recibir lo que Él tiene para nosotros. Wow. I'm impressed. Amén. I'm impressed. Amigo, ¿cómo pudiste guiar a Teresa en este ámbito de la relación con Dios que no es, no lo puedes tocar? Es difícil creer en algo que no, y que además hay gente que cree que, como yo, hace 15 años, ha permitido o hasta ha provocado todo lo que he vivido. ¿Cómo guiaste a Teresa en eso? Justo iba a preguntarle eso, pero más bien lo voy a responder entonces. Y es que
obviamente es con Dios, ¿no es cierto? Él es el que hace todo, Él nos usa a nosotros, somos sus herramientas nada más para llegar a eso. Lo único que hice es llevarle a Tere a que recuerde dónde estaba su verdadero valor, dónde estaba su verdadero amor, como ella dice, su verdadero padre. Pero más allá de eso, la clave es algo que pusieron en el chat hace un rato. La humildad que tuvo Tere desde el día uno, la humildad de decir, esta es mi última carta que me juego y dime qué hago y yo escucho. Y a eso sumada la obediencia de, ok, ¿quieres que vaya a hacer esto? Voy. ¿Quieres que hable con tal persona? Voy. ¿Quieres que escriba esto? Escribo. Esas dos cosas junto Wow. con empezar ella ya a tener relación con Dios, a conocerle, a leerle, a escuchar, etcétera, etcétera, a orar, hizo que ella tenga un cambio radical, muy rápido, que pues no necesariamente todos tienen el mismo proceso. Yo creo que ahí está la clave. Ella no lo ha dicho, pero es de esa humildad de decir, me dejo cambiar, me dejo guiar, incluso porque ella habló varias veces de guía, guía. Se dejó guiar. Si yo intento hacerlo en mis fuerzas, si yo intento hacerlo sola, como muchas veces queremos hacer todo, pues nos equivocamos y seguimos fallando. Y ella dijo, yo vine acá o dije, no va más porque no quería fallar. Entonces solo obedeció, solo tuvo la humildad de aceptar que tenía un montón de cosas que cambiar. Y eso es hasta el día de hoy. Porque ella me dice, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? Ah, perfecto, tienes razón, me hace sentido, esto también me está pasando. Y se lo lleva y va y ve cómo cambiarlo. Esa humildad es clave cuando uno quiere de verdad transformar su vida. Eso es lo que te podría decir, André. Total, dos palabras claves. Anota en tu cuaderno. Si estás tomando nota, esto es muy importante. Subráyalo. Humildad y obediencia. Familia, a veces tenemos que reconocer que no sabemos cómo salir de ahí. Y con esa misma humildad, abrir el corazón para dejar que alguien que ya lo ha hecho, alguien que tiene los frutos que yo quiero, nos guíe. No tienes por qué vivirlo solo, pero a veces el ego se empeña en que lo hagamos solos. ¿Y cuánto quebranto hay ahí? ¿Cuánto dolor hay ahí? Cosas que no creíste nunca hacer, decir o vivir, ahora las estás diciendo, diciendo y viviendo. Humildad y obediencia. Es poder decir, ok, ¿qué tengo que hacer? A veces el dolor nos lleva a ese punto, ¿no? Creo que es como ya no aguanto más. O sea, literalmente, después de esto ya solo no veo más. Lo voy a hacer, lo voy a probar. No, y me voy a entregar por completo y ahí es donde Dios te encuentra. Ahí es donde Dios sale a respaldarte. Ahí es donde Dios dice, aquí estoy contigo, hija. Te amé desde el vientre de tu madre. Te elegí, hijo. He forjado en ti el corazón y el carácter necesario para vivir en libertad. Yo te voy a libertar. Yo voy a pelear la batalla contra el enemigo. Yo estoy respaldando. Yo te amo y yo te creé para eso. Para amar y ser luz de tu casa, de tu hija, de tu pareja. Y lo ves, de repente familia empieza a materializarse. Y si eres consistente, literalmente pasas a experimentar, porque esa es la palabra que a mí me encanta, experimentar la mano de Dios, sanando lo que creíste que jamás ibas a poder sanar, restaurando frente a tus ojos lo que estaba completamente roto y destruido. Llevamos 10 años haciendo esto y nos encanta compartirlo contigo, porque así como Teresa, tú también fuiste elegido y fuiste elegida para vivir en libertad. Mira, me voy a tomar unos minutos solo, si me permiten, familia, para decirte a ti que si ya has probado otros métodos, si ya crees que has hecho de todo, has podido incluso en tu vida profesional hacer muchas conquistas, has superado niveles en tu vida profesional que no creíste posibles, eres exitoso en tus estudios, tienes una buena vida social, puedes conocer gente y darte, pero tu vida amorosa, todo está roto y no sabes por qué. No sabes por qué no puedes aplicar la misma fórmula de los negocios y de los estudios en tu vida amorosa. Queremos ayudarte.
queremos entrar a que con el equipo podamos mostrarte todo lo que es posible si es que tú solo tienes humildad y obediencia ante este proceso. Yo te voy a dejar en el chat ahora mismo un link. Lo único que vamos a hacer es conversar contigo, conocer tu historia. Tengo que decirles que vamos a calificar tu historia porque no trabajamos con todas las historias. Pero queremos entrar a escucharte y darle oídos a esos detalles tan importantes que están en tu corazón. Eh, Así que no te toma nada anotar el número, ya lo puse en el chat, solo tienes que poner necesito más información, quiero ayuda, me interesa y solo vamos a conversar, nada más, a conocerte un poco mejor, ¿ok? Para ver la posibilidad de tomarte de la mano y pues acompañarte como Teresa. Bien, amigo, ¿cuál era entonces nuestra siguiente pregunta para la tribu? André, creo que al final vamos, gracias, vamos a dejar espacio para preguntas, ¿no es cierto? Para que le Ah, sí, pregunten de a hecho Tere. ya hay en el chat algunas Ok, y al final vamos a dejar, sí, las vamos a responder, ok. correcto. Entonces, solo quiero cerrar ya esta parte para pasar a sus preguntas que seguro pues quieren decirle mucho a Tere. Y aquí, Tere, te hago una pregunta. ¿Qué le dirías a ese hombre, a esa mujer que está aquí o que luego puede escucharte o que simplemente en algún punto puede oír esto? ¿Qué le dirías a esa persona que estuvo en ese mismo lugar que tú hace unos meses, en ese mismo dolor? ¿Qué le dirías? Que hay una vida después de eso. Hay otra vida totalmente diferente después del dolor, después de la ansiedad. Hay una vida totalmente diferente después de estar donde hemos estado por años. Siempre hay una manera de salir de eso. Que cuando de verdad no quieres más esa vida, cuando de verdad quieres cambiar tu vida, crecer como persona, lo puedes hacer. Solo, solo déjate guiar, solo quiérete mucho, solo ten mucha fe en nuestro Padre Dios y todo se puede. Si tú quieres salir, tú vas a salir de ahí. Amén. ¿Qué le Amén. dirías a Dios, Tere? Uf. Ay, le digo que gracias por cada historia vivida, gracias por cada paso, gracias desde el momento que me dio la vida, desde el momento que yo llegué, otra vida se apagó. Le doy las gracias por las manos en las que me puso. Le doy las gracias por cada paso porque tiene un propósito en su gloria. Amén. Qué lindo. Amén. Wow. ¿Cuál es una cosa? Porque hay alguien que en el chat pregunta, ¿cómo perdonaste? ¿Cómo perdonaste con tu padre? ¿Cuál es esa una cosa, Tere, que te permitió perdonarle a papá? Perdón, como no te escuché muy bien. ¿Cuál es esa una cosa que te permitió perdonarle a papá? ¿Cómo te abriste camino hacia el perdón a tu padre? ¿A mi padre biológico? O Ujú. fue algo bien fuerte porque lamentablemente me di cuenta de muchas cosas después de que él murió, porque también ya no está aquí. Eh, Gorky me ayudó con eso y fue bien duro porque al final me di cuenta que yo lo rechacé más a él de lo que yo sentía rechazo de él. Reconocí que no lo puedo comprobar porque ya no está, no se lo puedo preguntar, pero el ejercicio que Gorky me dio para hacer, quizás de su parte no era rechazo, simplemente que él sentía mi rechazo intencional hacia él y yo no lo dejé que se acercara. Entonces, eh, perdoné, claro que había cosas que perdonarle, pero también le pedí perdón. Fue fuerte porque
cuando ya no están las personas y te das cuenta tarde, es, es como si quisieras volver al tiempo, pero no se puede porque las cosas pasan como tienen que pasar. Pero ese ejercicio que me puso Gorky fue lo que me ayudó para pedir perdón y pedirle perdón. Fue mediante una carta, se la leí en su tumba y ahí fue. Y fíjate que me pasó algo bien extraño, se lo comenté a Gorky. Después de unos días que hice eso, soñé con él y en mi sueño él me dijo, perdóname, hija. Increíble. Nosotros en el proceso enseñamos el proceso, valga la redundancia, de lo que es el verdadero perdón. Creo que es una de las cosas más reveladoras, y me confirmas tú, Tere, si es que es así, para ti si fue así. Creo que es una de las cosas más reveladoras y transformadoras, eh, y que te permite sentir una libertad. Es conocer realmente qué es el perdón, porque tenemos muchas ideas erróneas de lo que es el perdón, y transitar el proceso del perdón paso a paso. ¿Para ti fue eso determinante en tu transformación? Claro que sí. Y al hacer eso, el rechazo que yo sentí de él se terminó, porque yo aún después de su muerte yo seguía con eso, o sea, nunca me quiso, no hizo nada por mí, pero cuando hice eso, todos esos pensamientos se fueron, quedé en paz. Mm, mm. Y solo para los que están tomando apuntes, amo la gente que toma apuntes, let's go por los apuntes. Quiero que anotes también que el verdadero perdón no tiene nada que ver con el otro. Si tú puedes ver en la historia de Tere, su papá ya no está en este lado de la vida. No puede hacerle preguntas, no puede literalmente abrazarlo, pedirle perdón, porque ya no está. Pero aún así ella pudo perdonar. Aún así ella se ha liberado de la carga, del resentimiento y de la prisión, de la falta de perdón. No es un favor ni un regalo para el otro, como dice Gorky en el chat. Entonces, anota esto, el perdón no tiene nada que ver con el otro. Es decir, tú te puedes liberar así el otro ya no esté ni siquiera vivo de este lado de la vida. El verdadero perdón es una transformación total del perdonante. Anótalo bien, el verdadero perdón es una transformación total del perdonante que no tiene nada que ver con el otro. Es decir, no necesitas ni que te dé explicaciones, no necesitas ni que te repita una y otra vez que por favor le perdones. No vamos, no necesitas ni que esté de este lado, como Tere lo acaba de compartir. Y eso lo aprendes en la escuela con nosotros. Es el proceso real del perdón, se llama. Bien, ¿hay alguien más que tenga preguntas? Este es el momento de dejar todas tus dudas y todas tus preguntas en el chat. No te quedes con nada. No hay pregunta tonta, no hay pregunta pequeña. Toda pregunta es válida. Dios, acuérdate que yo le decía más arriba a alguien en el chat, Dios te trajo para mostrarte lo que es posible. No estás aquí por coincidencia. No existen las coincidencias. Estás aquí porque el Señor quiere que veas algo, quiere que sepas algo, quiere tocar tu corazón de alguna manera. No te quedes con esa pregunta. Compártela en el chat. ¿Qué más quieren conocer? Bueno, yo tengo una pregunta. Mientras van dejando la ustedes. Tere, ¿qué pasa ahora cuando una persona empiezas a conocer un chico y no quiere estar contigo y no responde los mensajes, desaparece, te hace ghosting? ¿Qué pasa en ti de diferente? Mucho, mucho, totalmente.
un ejemplo, me hace ghosting, no me contesta un mensaje, no pasa nada, no pasa nada porque eh, no está en mí, no depende de mí las acciones de la otra persona. El silencio lo tomo ahora en calma, sin rechazo. No siento más rechazo, me siento totalmente en paz. No me afecta. Mm. ¿Qué te dices a ti misma para que esto sea así? ¿Hay alguna? Porque bueno, obviamente la mente a veces repite patrones y repite historias, pero ¿qué te repites a ti para que ya no entres en esa necesidad, en esa dependencia, en esa desesperación? Bueno, cuando me puedo decir, o sea, las personas también tienen el derecho a elegir, o sea, yo tengo el derecho a elegir, la otra persona también tiene derecho a elegir y si elige no contestarme es respetable, no pasa nada. Pero también hay Mm, algo importante ahí que agregar, André, y es que Tere hoy lo está haciendo desde otro lugar, ¿no es cierto? Le está haciendo desde otro lugar, ya no conoce a las personas para enseguida ser pareja. Ella antes conocía y como lo dijo, en 1 o 2 semanas ya por poco quería casarse como muchos de nosotros. Y hoy no. Hoy es perfecto, te voy a conocer, voy a hacerte miles de preguntas, voy a hacerte casi que una entrevista para saber quién eres y demás, y voy a aplicar lo que estoy aprendiendo acá en esta escuela para ver si realmente eres la persona con la que quiero estar. Entonces lo está haciendo con mucha más información y mucho más conocimiento, y eso ha cambiado su forma de conocer a las personas. mm, claro, tiene Sí, sentido. totalmente. Eso es clave. Sí, lo pasé por alto, pero sí, es clave que ahora voy a conocer y te digo, antes era la primera cita, yo ya estaba presentándolo a mi familia, yo ya estaba casándome y demás. Totalmente idealizado y ahora ya es, a veces es sorprendentemente que, que no idealizo más a las personas. Totalmente, totalmente. Gracias, gracias, Tere. Vamos ahí con unas preguntas que están en el chat. Am, ¿qué podrías decirle a una persona que nos está preguntando, bueno, más allá de que el tema es del perdón, pero ¿qué te ha servido para dejar de castigarte por un error que tú cometiste? Ay, bien fuerte porque cómo me castigaba. Simplemente vuelvo a lo mismo, me cuestiono a mí misma, me hago preguntas a mí misma eh, y una vez que respondo a mis mismas preguntas, o sea, me pregunto, ¿lo hiciste intencionalmente? ¿Fue algo que planeado o no planeado, sea el error, o sea, cual sea? Y, y al fin y al cabo lo que me digo es, bueno, hice lo que hice con lo que tenía, como pude hacerlo, y fuera de eso, digo, bueno, pues si reconozco que fue mal, lo tomo como experiencia para la próxima vez no repetir o tener más cuidado, ya sea en palabras o acciones. Mm, gracias. Yo creo que eso que dices lo pondríamos nosotros en palabras de cuestionas lo que te estás diciendo, porque tú hablaste de yo me Ah, sí. castigaba, yo me recriminaba. Entonces a la persona que nos está preguntando eso, a Verónica, es cuestionar si realmente ese castigo que me estoy dando es qué tan real es. O sea, qué tan real es que yo soy, ejemplo, soy esta mala madre que le hizo esto a su hijo. ¿Qué tan real es poner el pensamiento o los pensamientos que tengo y empezar a un poco desnudarlos, a cuestionar qué tan cierto es ese pensamiento? Y ahí llegamos al punto muchas veces de que solo es una trampa que está en nuestra mente, que en realidad sí podemos perdonarnos, como decía Tere, sí podemos hacer un proceso. Eso sirve mucho. Y también ahí le podría agregar yo que es recordar que
si creemos que la persona que nos creó o el ser que nos creó no nos castiga, ¿por qué nosotros nos tenemos que castigar? Si Dios no nos castiga por lo que hacemos o hicimos, ¿qué sacamos nosotros castigándonos? Creo que en el mundo y en nuestras vidas hace falta mucha autocompasión. Tenemos compasión con todo el mundo, pero menos con nosotros mismos. A nosotros sí nos damos mucho, mucho palo, mucho castigo. Entonces eso podría agregar. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿puede ser la culpa un fruto de la falta de perdón? Am, ¿Qué opinas, Andrea, ahí? Porque me parece que más bien es al revés. Yo creo que la culpa no nos deja a veces perdonar o no nos deja Ujú, ir y pedir perdón. ujú. Si nosotros decimos en la escuela que la culpa es del enemigo, en Mm. realidad es un estado en el que no podemos levantar la mirada para reparar lo que hemos hecho. Ahí hay un fruto clarísimo que no viene del Señor. Y si bien es muy valioso poder reconocer el error, no alcanza para cambiar tu vida y no alcanza para reparar. Entonces, el estado de culpa entre reconocer el error y la reparación, la gente que no lo logra es porque se quedan en la mitad, en este engaño del enemigo de que son culpables, de que lo hicieron mal, de que siempre lo hacen mal y de que esto ya no tiene solución y de que Dios no quiere saber nada de mí y de que no soy merecedor, etcétera, etcétera, etcétera. Se podría, como ya respondiendo a la pregunta, sí, la culpa es un fruto que no viene del proceso del perdón verdadero, totalmente. Muy Y buena ahí, Andrea, pregunta. ¿Qué le solo... dirías? Sí, 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 dale. dale, dale. ¿Cuántas veces, Tere, sentiste culpa? Crecí con culpa toda la vida, toda mi vida, y más en las relaciones de pareja. Me era culpa por todo. Yo ahí le quería agregar que yo lo veo más bien desde que la culpa es la que no nos deja arrepentirnos, porque son cosas totalmente distintas. Cuando yo vivo en la culpa es como, ay, qué mal que hice esto, qué mal, me siento mal, me remuerdo por lo que hago, pero me quedo ahí. La culpa te estanca, el arrepentimiento te saca. Y ese arrepentimiento hace que tú digas, ok, quiero perdonar, quiero hacer algo porque no quiero seguir más con este dolor. El arrepentimiento nos lleva al perdón. No hay un verdadero perdón sin arrepentimiento y sin transformación, como lo dijimos hace un rato. No puedo. Por eso muchas veces hemos perdonado de una manera falsa, porque llegamos donde la persona y decimos, ya, ya, te perdono. O yo pido perdón y digo, ya, discúlpame, ya, ya. No lo vuelvo a hacer. 2 días después lo estoy haciendo. Ahí no hay arrepentimiento. Entonces la culpa es lo contrario al arrepentimiento. Cada que ustedes vean eso, recuerden esto. Me gusta eso que Mm. dices porque es el concepto de arrepentimiento la clave aquí. ¿Qué entendemos por arrepentimiento? Y lo que dices es el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico no es solo reconocer ese error, sino es cambiar de forma de pensar y de forma de vivir radicalmente. Y estoy de acuerdo, eso es lo que nos permite realmente perdonar. Cambiar de dirección. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿de qué forma se agradece un verdadero perdón? No, no la veo, literalmente dice de qué forma, disculpa, de Entiendo qué forma se haga. Ah, que ya es entendí. alguien que me pide perdón y cómo puedo agradecer. Si nos pueden aclarar sería genial, pero yo entiendo eso, que es de qué forma agradezco un verdadero perdón. Sí, yo quisiera que nos aclare un poco más, pero yo le diría, y después te escucho a ti, Tere, como qué opinas tú desde tu experiencia, la mejor forma de agradecer a alguien, de hacerle saber que estás agradecido y que bendices ese arrepentimiento genuino, es la forma en la que tú te transformas también. Es decir, si vivimos algo que nos, en conflicto, que nos llevó a un conflicto, una pelea, a lo que sea, donde tú me faltaste el respeto, donde tú me faltaste a mí, yo agradezco tu perdón, agradezco tu cambio, al yo también cambiar en mí lo que nos llevó a este lugar. Porque hay una idea errónea eh, que
que tenemos sobre el amor y es creer que el otro es el único victimario, digamos, que el otro es el malo. Yo caí en esa mentira. Yo era la buena que aceptaba todo y callaba todo y todo, los malos eran ellos. Yo era muy buena novia. Ellos, y ese es el error más grande. Creer que el dolor que estoy viviendo ahora solo tiene que ver con el otro y yo no poder ver cómo yo estoy siendo corresponsable de eso. Entonces, la mejor forma de agradecerle a alguien que se haya arrepentido de verdad, que me haya pedido perdón y que haya cambiado genuinamente, es yo también trabajar en lo que en la escuela llamamos códigos cómplices. ¿Me siguen? Eso es lo que yo entendí de la pregunta. Tú, Tere, ¿qué le podrías decir a esta persona? Bueno, estoy de acuerdo contigo, algo similar, eh, basado en al que yo perdoné a mi padre biológico, que le pedí perdón y yo también me tuve que perdonar a mí por lo que hice y lo que no hice mientras él vivía. Ya no está él, pero una manera de honrar ese perdón es crecer yo como persona, cambiar yo como persona. Él ya no está para verlo, para escucharme, pero puedo cambiar, mejorar para las personas que están a mi alrededor. Wow. Es una manera de agradecer el perdón. Una de las grandes maneras de agradecer todo, diría yo. Sí, Siendo total. nosotros, siendo nosotros luz, como Dios nos ha llamado a ser. Wow. Sí, eso es un legado, dice Karen. Es increíble escucharte, Tere. O sea, yo te escucho y no dejo de sorprenderme, de verdad, porque no he podido escucharte con tanto detalle. Y no puedo creer cómo alguien puede pasar de hace meses de estar tan sola, tan rota, a poder hablar incluso tan sabiamente sobre honrar la vida de mi padre, es transformarme yo. O sea, hay mucha sabiduría. Para las personas que están en el chat preguntando, ¿esto es una escuela? ¿Cómo funciona? Escríbanos, por favor, al número que les dejo a continuación, eh, si es que creen que necesitan más información de cómo nosotros acompañamos estos procesos. Les advierto que nos encanta trabajar con gente comprometida y con gente que está lista. Por eso les decía, hay que evaluar el caso porque no, alguien que está listo es una persona como Teresa, que dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que hacerlo? Estoy dispuesta, estoy humilde, estoy obediente. Amamos ese tipo de alumnos porque esos son los que traen fruto. Entonces, escríbenos a este número. Lo que va a pasar es súper sencillo. No te vamos a, a comprometer con nada, solo te vamos a conocer y vamos a hacerte preguntas y después vamos a responder tus preguntas. Lo que sea que quieras saber de nosotros, del programa, de la metodología y demás. No sé si se Gracias. nos... Dale, más preguntas. Sí, hay una última y yo nada más voy a cerrar solo completando esta pregunta anterior. Me voy a ir por otro lado, porque a mí también a veces me suena esto del perdón, de como que tenemos que agradecer, como que tenemos que cumplir con algo. Y eso es una gran mentira también del perdón. ¿A qué me refiero? Que cuando alguien viene y se arrepiente, ejemplo, me engañaron y se arrepienten, yo siento como una obligación de seguir con esta persona, de seguir aceptando sus comportamientos o de quedarme en ese lugar. Y el perdón no es eso. El perdón no es aceptar que el asesino de tal persona me venga a pedir disculpas y yo acepto el asesinato y aplaudo y soy partícipe del asesinato. No, es algo totalmente independiente. Entonces no confundamos perdón con aceptación del hecho que me causó daño. No va por ahí. Ya, entonces no tampoco es sentirnos como, bueno, me pide perdón, ¿y ahora qué hago? Me quedo, le digo igual que le amo, aunque no le amo. No, es pues agradecer si realmente lo quieres hacer, porque obviamente viene una persona a pedirte perdón, eso tampoco es fácil, pero no se sientan comprometidos a hacer algo por esa situación, porque eso no es perdonar, ni es devolver perdón. Cada uno tiene que hacer su proceso. Eso quería agregar. Y la última pregunta que tengo acá, Tere, dice que qué increíble tu testimonio. Justo ahora terminé una relación y la ansiedad me está destruyendo la cabeza. No paro de sobrepensar, especialmente de imaginar que esa persona elija a otra persona por sobre mí.
¿Cuál es el paso a paso para reconocer qué me está causando esa emoción? Wow, me describe totalmente el miedo a que encuentre a alguien más sobre mí. Ratoncito comiendo un queso. Dale, Tere. Ah, bueno, en mi última relación, ya con conocimiento, con la guía de Corky, te puedo decir que en medio de la emoción, pregúntate a ti, pregúntate qué es lo que realmente te está provocando la emoción. O sea, yo me pregunté con esta última relación, ¿qué es lo que de verdad te está doliendo? Es por realmente es amor lo que sientes por esta persona? ¿Realmente quieres estar con esta persona? Entonces, eso a mí me ayudó bastante a conocer qué era lo que realmente estaba pasando. Si era por mi miedo al abandono o si estaba eligiendo a esa persona por mis carencias. Entonces, espero te ayude, pero no huyas de la emoción, no te escondas de ella. Cuestiónate a ti misma, pregúntate qué pensamiento te provoca eso, si el miedo a que elija otra persona sobre ti es lo que causa la emoción, simplemente respira, pregúntate si esa persona es realmente lo que tú quieres en tu vida, pregúntate cómo fue tu relación, si de verdad era lo que tú querías mientras estabas en esa relación. Y creo que eso, aparte de ayudarte a calmar tu ansiedad, vas a conocer más de esa otra persona también, si en ella encontrabas lo que tú siempre has querido para tu vida. Gracias, Tere. Gracias. Gracias, Tere, tremendo. Totalmente autoobservación, cuestionamiento, introspección, 100%. Siempre empezamos por ahí y es muy importante. Solo si me permiten agregar, no huyas del dolor que estás viviendo ahora. No pretendas apagarlo. No quieras correr más rápido que él. Úsalo como una señal. ¿Qué es lo que está confrontando en ti? Pregúntate. ¿Qué es lo que este dolor está confrontando en mí? ¿Qué me está mostrando en realidad? Es un poco lo que dice la Tere. ¿De dónde viene este dolor? eh, si es que este dolor fuera un maestro, ¿qué habilidad estaría empeñado en que yo aprenda? ¿Qué es lo que este maestro me está queriendo enseñar? Y yo no puedo controlar al otro. Y si elige algo, no está. Pero ¿qué sí puedo hacer? Es aquí adentro. Entonces, este dolor, y aplica para todos, este dolor tiene un mensaje, trae un propósito, y si haces las preguntas correctas, vas a encontrar las respuestas correctas. Gran pregunta, Cori, querida, gracias. Em, Totalmente. Y ahí, bueno, nos dan un comentario similar a la misma pregunta de alguien que está atravesando algo muy similar. Yo solo podría mm, agregar a lo que ustedes dicen que, bueno, es otro lado también por el que me voy a ir, pero súper importante, y es que muchas veces cuando nosotros sentimos que perdemos el piso, que perdemos todo, que esa persona se fue y no sé qué hago y no sé quién soy, es porque seguramente pusimos nuestra identidad como persona en ser la pareja de esa persona. Es decir, yo, Tere, era la pareja de Pedro y entonces Pedro se fue y ahora ya no sé quién soy. Y pues obviamente esto hay que profundizar mucho, pero recordarles que ustedes no vinieron a este mundo solo para ser pareja de alguien. Eso es algo que ustedes pueden cumplir, que ustedes pueden anhelar, pero no es su identidad, no es lo que son como personas. Son hijas de Dios, son hijos de Dios, son algo muchísimo más grande. Son una creación hermosa, son elegidos, son escogidos, son distintos, por algo están escuchando esto. Así que eso también les puede ayudar a soltar esto de cuando todo se va, cuando mis hijos se van, cuando esta pareja que pues era todo en mi vida se va, yo pierdo el piso. Si ustedes de verdad construyen algo sobre Dios,
que es alguien que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a fallar y que siempre nos va a elegir, créanme que eso no es algo que se va perdiendo con el tiempo y se lo va trabajando. Eso, Sí, gracias, Gorky. Tal vez ese componente de Dios es lo que le ha faltado a tu fórmula todo este tiempo. Te lo digo con convicción absoluta, que todo lo que has intentado sanar, tal vez lo que le falta es el componente más importante. Y queremos poder abrir camino para que sepas cómo funciona eso. Pero bueno, gracias familia, gracias Tere. Últimas palabras, ¿cómo quieres cerrar? ¿Qué es lo que quieres que se lleven ellos en el corazón? Ay, qué fuerte, que, bueno, para las personas que están terminando relaciones, que están dependiendo, ah, hay una vida después de esas personas. O sea, tu vida no termina porque alguien eligió salir de tu vida. Es duro, es difícil, pero aceptando lo que estás viviendo en este momento, tu vida sigue. O sea, después de la ansiedad, después de todo, ya lo dije hace un rato, hay una vida. O sea, quítale el enfoque y enfócate en ti y te empiezas a amar a ti misma y lo demás se va haciendo pequeñito. Para todos los demás, si quieren cambiar su vida, sea cual sea la situación en la que están, sí se puede hacer. O sea, queriendo hacerlo, las personas que están ya en la escuela o los que están interesados y llegan aquí, solo sigan la guía de los mentores, hagan todo lo que les dicen, aunque a veces no les haga sentido o se les haga difícil, háganlo, háganlo y de verdad que da frutos, funciona, solo son las ganas que tengan de salir de donde están. Gracias, totalmente. Tere. Lo Gracias. querido, ¿con qué quieres cerrar? Sí. ¿Con qué cierras, Gorky? No, yo agradecerle a Tere por su compromiso, por su, pues lo que hemos hablado, su obediencia, porque sigue siendo esa mujer obediente, está firme aquí en su camino, no ha parado de crecer y de seguir buscando esto, porque no es un proceso que termina y que llega a un punto, sino que es continuo y es todo el tiempo. La constancia también es parte de estos procesos. Así que agradecerles a los que se han quedado acá también escuchando de una u otra manera. Esperamos que pues haya llegado algo a su mente, a su corazón, que seguro pueda servirles. Y estamos aquí para lo que sea que necesiten. Y nada, igual gracias, André, por darnos la oportunidad de estar aquí sirviendo a nuestro Padre. Gracias a Dios que nos permite estar aquí. Les mandamos un abrazo a todos. Tere, Tere, querida, te abrazo, te apapacho, te estrujo, te admiro, Muchas gracias. te agradezco de todo corazón por la valentía de transformarte, por la valentía de mirar adentro, por la valentía de sanarte y por estar aquí, por supuesto. Gracias a mi Padre Dios que me trajo a ustedes y a ustedes por el trabajo que hacen, por la manera en que nos guían, el conocimiento que nos dan, que es súper hermoso y grande. Qué bien. Déjenle en el chat una palabra. A ver, Tere, ¿qué le dicen? Una palabra que le ¿Con qué empuje, que se le siga quedan? ¿Con qué se inspirando. quedan? ¿Con qué se quedan? Exacto, ¿con qué se quedan también? En una palabra. Total, hay una vida después de esa persona, con Wow, su alegría por la vida. Tere, eres valiente. Dios tiene grandes cosas para ti, mujer valiente. Amén, que así sea. Eres hermosa, mujer virtuosa. Qué lindo. Lindo. Gracias, muchas gracias. Gracias, familia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, qué gusto amigo. Que verles. Un Dios te siga abrazo, usando. cuídense, bendiciones. Muchas Chau, chau. gracias.